Hola a todos, hoy estamos estrenando un nuevo proyecto. Bienvenidos a Jóvenes Barristas en Juicio. Yo soy Julia. Yo soy Luis. Y yo soy Lucy. Y esto es Jóvenes Barristas en Juicio. Enlacémonos con nuestra invitada del día. Hoy estamos con Cristina Vizcaíno Díaz, quien es la segunda vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados y además coordinadora de todos los capítulos de este gran colegio. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros, por ser la primera invitada a nuestro programa. Bienvenida. No, pues al contrario, muchísimas gracias, querida Julia, querido Luis y querida Lucy. Gracias por invitarme aquí al programa. Estoy encantada de estar con ustedes platicando y charlando de cosas que a ustedes les interesen. Pues más contentos estamos nosotros porque además para los que nos están escuchando en este primer episodio, pues viene Cristi de madrina, entonces estamos de manteles largos y súper contentos y muy agradecidos contigo, querida Cristi, que nos acompañes el día de hoy. Encantada. Bueno, más que dejando las formalidades y todo eso de lado, me gustaría preguntarte, Cristi, ¿quién es Cristi? ¿Cuál es el origen de Cristi? ¿Cómo es que Cristi empieza a formarse desde que es una niña y quiere ser abogada? Claro, claro. Fíjate, Julie, que Julie, Luis y Lucy, fíjense que yo nací en el Estado de México en 1972. Nací en un municipio que se llama Ciudad Nezahualcóyotl. Yo soy hija bueno, mis padres tuvieron 15 hijos. Yo soy la número 15 de estos 15 hijos y tengo hermanos que tienen carrera profesional. Tengo una hermana que es matemática, otro que es contador, una que es doctora y la gran mayoría de nosotros somos abogados, pero toda mi infancia yo la vivo en Ciudad Nezahualcóyotl, en una etapa donde Ciudad Nezahualcóyotl era un municipio que se estaba formando. ¿Y cómo llego yo a la coyuntura de decidir que yo quería ser abogada? Pues obviamente mi entorno social, sin lugar a duda, tiene mucho que ver para que yo decida dedicarme al derecho. Este, era un municipio donde la vida pues era difícil para muchas personas y los medios alternativos de justicia pues estaban muy alejados de las personas. Entonces, para mí era sumamente importante dedicarme yo no sabía exactamente que quería ser abogada. ¿En qué momento Más bien fue el ¿Cómo quieres entorno estudiar? el que me va llevando a tomar esta decisión. Este, y bueno, pues aquí estoy encantada de ser egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Aragón, y feliz de haberme dedicado a esta profesión tan amada para mí. Bueno, pero si no querías estudiar la abogacía, entonces ¿a qué te querías dedicar? Fíjate que yo realmente creo que quería ser abogada. Digamos que yo no tenía definido, este, ¿Cómo? cuando era niña, yo no tenía definido a qué me quería dedicar. Sin embargo, con el paso del tiempo y dándome cuenta de la problemática social que existía, definitivamente cuando llega el punto en la preparatoria donde tienes que decidir cuál es la carrera a la que te quieres dedicar, es ahí donde ya las cosas las ves desde una perspectiva mucho más seria, porque será tu vida profesional la que en adelante vas a ir formando. Y es ahí cuando yo tomo la decisión de dedicarme al derecho. Pero en la mayoría de casos, pues es una decisión para en la mayoría de casos, para toda la la vida, vida. ¿no? Sí, claro. Cristi, ¿y Claro. en qué tiene sentido que tú llegas a la carrera de Derecho y que hoy dices orgullosamente egresada de nuestra máxima casa de estudios? ¿Qué otra situación tuvo que pasar en tu vida para elegir la rama de Derecho en la que te ibas a desempeñar profesionalmente? Fíjate que yo desde niña siempre tuve una inquietud.
siempre he sido sumamente analítica por alguna razón, que yo creo que es un tema de genética. Me he dedicado a analizar el proceso constructivo, el proceso de funcionamiento de las máquinas. Fíjate que a diferencia de muchos abogados que no les gustan las matemáticas, a mí me encantan las matemáticas. Entonces, yo tenía mucho acercamiento por el propio tema de que mi municipio estaba creciendo, pues había una serie de obras que se estaban llevando a cabo, como la pavimentación de las calles, como poner los postes de luz, conectar las redes de telefonía con fibra de vidrio. Entonces, la verdad es que desde muy pequeña me empecé a dar cuenta que tenía una serie de cualidades muy importantes y básicamente era que me gustaba mucho también las matemáticas. Cuando yo empiezo a desempeñar mi trabajo profesional, empecé trabajando como pasante en varios despachos, en donde llevábamos de todo tipo de materias del ramo común, que son espectaculares y que fueron, digamos que, la base para mi desempeño profesional. Pero ya posteriormente me encuentro en una constructora donde me permiten llevar a cabo ya el desempeño de la carrera profesional en la especialidad de infraestructura, obra pública y petróleo. Y eso está padrísimo, ¿no? Porque es muy poco común que se nos abra la perspectiva a los jóvenes de las ramas del derecho tan comunes que es el penal, que es el civil. Entonces, la apertura de una nueva línea de desarrollo, o sea, pues qué maravilla que tuviste la oportunidad de irte encauzando. ¿Tú llegas a esto por servicio social o ya como egresada? ¿Cómo es que te empiezas a adentrar en esta rama del derecho? Fíjate que tuve amigos en común que se dedicaban desde la parte de la docencia y de la administración pública federal a llevar este tipo de temas, de tal suerte que empecé a conocer esta materia y la verdad me apasionó. Me apasionó porque es un tema sumamente importante. Una obra pública, una infraestructura, sobre todo las que son desarrolladas a nivel federal, pues son obras que benefician a muchas personas. Una carretera, una presa, un puente. Fíjate, hay puentes que conectan dos poblaciones que nunca en su vida se habían conocido. Entonces, un puente eh, pareciera que es muy sencillo, pero este, eh, el, el que dos comunidades puedan compartir una vía de comunicación implica que puedan llevar a cabo comercio, que puedan llevar a cabo, compartir los productos que uno y otro hacen, que puedan compartir escuelas, que puedan compartir agua, que puedan compartir energía. Es muy importante el tema de las vías de comunicación, que es donde yo he estado trabajando y en otros proyectos también importantes como lo son los proyectos de energía. Yo siempre cuando doy clases de obra pública o de petróleo, le pido a la gente que cierre los ojos y se imagine que no tiene electricidad, que no tiene manera de llegar no sé, a su escuela, que no hay transporte público, que, que no hay un lugar donde puedan tomar las clases. Y la verdad es que cuando te das cuenta de eso, realmente empiezas a valorar lo que es la infraestructura, la obra pública, que es la materia a la que me he dedicado y me he desarrollado durante, pues aproximadamente ya 25 años. Pues realmente a mí se me hace muy interesante esto que nos comentas, Cristi, porque solo alguien que sabe tanto de un tema como tú nos podría dar una perspectiva tan distinta a quienes no somos especialistas en obras públicas, como para entender la infraestructura desde un aspecto social, con el ejemplo que tú pones, ¿no?
de cómo haces entender a tus alumnos a adentrarse al tema de energía, ¿no? Imaginarse primero cómo sería su vida sin ella. Y en este sentido, Cristi, yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el trabajo de tu vida? Es decir, en todos los proyectos de infraestructura en los que has tenido la oportunidad de intervenir o trabajar en ellos, ¿cuál elegirías en este momento y por qué razón? Fíjate que yo a lo largo de mi vida he estado en proyectos de gran complejidad. Yo creo que la mayoría de los proyectos donde yo he estado son proyectos eh, que han tenido una trascendencia nacional muy importante. Te cuento, por ejemplo, un proyecto en donde estaba a punto de inundarse Tabasco. Hubo una avenida típica que generó una ola aproximadamente de 50 metros de altura y que destruyó prácticamente una población. Pero más allá de la tragedia de la pérdida de vidas humanas, lo que ocurrió es que ese tapón y ante las constantes lluvias atípicas que se estaban presentando, traían como consecuencia que el estado de Tabasco desapareciera, quedara inundado prácticamente. Lo que se hizo en esa obra fue prácticamente pues la verdad es que creo que una maravilla de ingeniería, porque los ingenieros diseñaron que un cerro fuera perforado para poder generar dos túneles de conducción que permitieran desahogar el agua. Pero así como ese proyecto, te puedo contar que toda la obra pública tiene como objeto ayudar a la sociedad y a la comunidad. El último proyecto donde he estado participando, que es un proyecto, la verdad, que muy importante también para el país, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en donde yo tuve la posibilidad de ser la asesora normativa de los dos proyectos más importantes de la cancelación de Texcoco. Y te puedo contar que es verdaderamente eh, muy, eh, muy importante este proyecto, fue muy importante, no solamente porque fueron los proyectos dentro de los que México tiene, es de los proyectos más caros que existen o que se hayan hecho en México, sino también por la importancia en cuanto a lo que iba a representar en el sistema aeroportuario a nivel nacional. Era un proyecto de gran envergadura, pero yo quiero transmitirte, por ejemplo, quiero transmitirles lo que se siente ver a 3,000 personas trabajando al mismo tiempo. Eso era lo que nosotros veíamos cada vez que llegábamos al aeropuerto y veíamos que había una fila de camiones que llevaban material, veíamos que había gente afuera del aeropuerto esperando accesar y pedir que les dieran trabajo, pero además adentro la gente trabajando era, yo creo que alrededor de 3,000 o 4,000 personas. Era verdaderamente una locura adentro, era una locura, era era una sensación de mucha, de progreso, de desarrollo. eh, Era verdaderamente un proyecto muy importante y eso son las obras públicas. Cristi, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia? Tú mencionabas que conviviste muy de cerca con obreros, con ingenieros, arquitectos. ¿Cuál fue tu experiencia como mujer frente a un ámbito donde normalmente son hombres? Sí, la mayoría. Fíjate que yo, por ejemplo, en cuanto al tema de géneros, la verdad es que te quiero decir que eh, siempre he encontrado el apoyo de mis pares, de los hombres. Creo que es gente, la gente de obra es una gente muy dura, es una gente que de sol a sol está caminando dentro de la obra, que usa botas, que tiene que estar sujeto a los cambios de clima, temperaturas muy extremas, este, pero también tiene los zapatos llenos de lodo y asimismo se puede meter a una,
a una lumbrera, cómo se puede meter a un hoyo, cómo se puede subir a una grúa, o bien se tiene que subir a una estructura súper alta, o bien a una presa. La verdad que cuando tú empiezas a ponderar todos los riesgos que corren estas personas cuando llevan a cabo la ejecución de su trabajo y te mimetizas con este tipo de aspectos que ellos viven en el desarrollo de su trabajo, me parece que nos empezamos a entender, porque también la gente entiende que necesita tener la participación de un abogado para poder resolver las problemáticas que existen dentro del contrato y dentro de la ejecución del contrato. Yo la verdad es que te puedo decir que eh, estos últimos 25 años he trabajado principalmente con hombres. Me encanta trabajar con ellos. Me encanta trabajar con los ingenieros porque son sumamente estructurados y muy ordenados en todo lo que hacen y te obligan a hacer exactamente igual. Pero además, la relación que hemos tenido es una relación de respeto. Entendemos que los dos nos necesitamos, que los dos tenemos que convivir y que tenemos que sacar adelante un proyecto. Entonces, yo tengo una gran experiencia de participar con hombres, me encanta trabajar con ellos, sé que las situaciones y las condiciones en las que viven son difíciles, también son para las mujeres, por supuesto que sí, pero creo que tenemos que hacer una mancuerna para sacar adelante todos los proyectos. Cristi, regreso un poquito porque a mí me impresiona que ahorita con el ejemplo que nos diste, pues nos haces entender que muchas veces no hablamos pues de infraestructura, de proyectos de obra pública, pero también todos los derechos que uno a lo mejor pensaría que se trata de diseño urbano, que se trata de planeación, que se trata de desarrollo de programas sociales, pero hay un trasfondo jurídico real, ¿no? Todos los derechos que se involucran. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, tú como abogada, cuál es el papel que desempeñas en estas obras de infraestructura? ¿Ves derecho social o te dedicas a lo mejor a alguna situación de propiedad? Cuéntanos un poquito para que también los que nos están viendo, nos están escuchando, pues sepan un poquito cómo el abogado tiene otros campos de profesionalización. Claro. Fíjate que, mira, lo primero que tenemos que entender es lo que significa un proyecto de infraestructura, porque normalmente como abogados estamos acostumbrados a que el contrato dice absolutamente todos los derechos y obligaciones que las partes tienen que cumplir. Y en obra pública o en temas de infraestructura, de concesiones, de petróleo, el contrato es muy importante, pero también existen una serie de documentos adicionales que son prácticamente la base para poder llevar a cabo este tipo de contratos. De tal suerte que yo puedo concluir que un contrato de obra pública realmente es un proyecto financiero. Un contrato de obra pública se tiene que leer bajo varias vertientes, no solamente jurídica, sino también técnica y económica. Y todo empieza a partir de la concepción de la convocatoria. Cuando se lanza la convocatoria, a través de esa convocatoria se emiten una serie de documentos que son mandatorios dentro del proceso de la contratación pública y esos documentos principalmente tenemos el Programa General de Ejecución de los Trabajos, el Programa de Avance Físico Financiero de la obra, tenemos también un proyecto ejecutivo que te dice cómo vas a desarrollar la obra, cuál es el modelo, cuál es el diseño, cuál es la forma en que vas a ejecutar los trabajos. Entonces, básicamente, te quiero decir que este derecho de la obra pública está dentro de la rama del derecho administrativo. Y ese derecho administrativo es una de las ramas más especializadas y más, creo yo, más abundantes de todos los derechos, porque toda la normatividad año con año está cambiando. Fíjate, por ejemplo, cada año tenemos la emisión de un presupuesto de egresos de la Federación. Ese programa de presupuesto de egresos de la Federación es el documento mandatorio a través del cual se define cuánto y cómo van a llevar a cabo la inversión de los recursos en las obras de infraestructura. Si ese proyecto, si ese presupuesto de egresos de la Federación
no tiene destinado dinero para tu proyecto, pues significa que es un proyecto que va a presentar muchos problemas económicos durante su ejecución. Entonces, como una pincelada de lo que significa la obra pública, te quiero comentar. Tenemos muchísimos documentos, todos los documentos son importantes, así que tú tienes que mimetizarte también con los ingenieros, con los geólogos, con los economistas, con los financieros, con los contadores, para poder hacer una buena disertación de tu planteamiento cuando tú defiendes a una constructora, a un contratista. Sí. Pues muy interesante Muy porque interesante. de esos temas es de lo que poco se habla del derecho y sin duda alguna es un tema súper interesante. Sí, realmente es muy interesante y en este momento, Cristi, que nos hablabas del derecho administrativo, me viene mucho a la mente porque te convertimos nosotros dos, tenemos la fortuna de hacer servicio social en la Secretaría de la Función Pública. Entonces, vemos derecho administrativo y nosotros en la universidad, o sea, seguimos siendo estudiantes, pero en los semestres pasados decíamos, vimos muy poco de derecho administrativo porque era más teoría. Al llegar aquí nos damos cuenta que en la práctica del derecho administrativo, como tú dices, se conjuntan todas las demás ramas y se van modificando. Entonces, sí es una especialización que debe ser constante, que debe ser disciplinado, que debe ser responsable, y nosotros lo vemos en chiquito en servicio social, pero es admirable la labor que tú has hecho en tu vida profesional, dedicándote a los proyectos de infraestructura. Y acabas de decir algo muy importante, una especialización que tiene que ver con muchísimas ramas del derecho, ¿no? derecho, Entonces, ya no sabemos si es especialización o ser todólogo de la ciencia del derecho, ¿no, Cristi? Claro, porque pues Sí, Cristi, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se eligen estas licitaciones? ¿A quién se le otorga? ¿A quién sí y a quién no? discúlpame, Luis, perdóname, no te escuché. Ah, perdón. Cristi, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se eligen las licitaciones? ¿A quién se le otorgan, a quién no y por qué? Fíjate que en mi perspectiva, el procedimiento de licitación, tenemos varias maneras de seleccionar al licitante ganador en un proceso de contratación. Esas maneras están perfectamente definidas por la ley y básicamente son tres. La regla general es el proceso de licitación pública, a través del cual cualquier persona puede competir en un proceso de licitación cuando es una licitación abierta. Tenemos otro procedimiento de contratación que es invitación a cuando menos tres personas. ¿Qué significa esto? Que cuando los trabajos son muy especializados, entonces, y solamente hay algunas empresas que pueden llevar a cabo la ejecución de estos trabajos, entonces se lleva a cabo, se convoca este proceso de contratación a través de una invitación a cuando menos tres personas. Pero tenemos otra forma también de contratar, que es la adjudicación directa. ¿Y cuándo se lleva a cabo esta adjudicación directa? Cuando una persona, solamente una persona, puede reunir los requisitos para llevar a cabo uh, el desarrollo de estos trabajos. Por ejemplo, te cuento, en el caso, por ejemplo, de empresas que, digamos, cuando viene un caso fortuito, imagínate, el terremoto de 1985, ocurre el terremoto, eh, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace el gobierno para reaccionar ante una eventualidad como esta? Tiene que entrar, por supuesto, la obra pública. La obra pública a través de las empresas constructoras, porque tienen que ir a los lugares donde los edificios se cayeron y tienen que empezar a levantar todo, todos los edificios caídos para poder llevar a cabo el rescate de las personas que todavía están con vida. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de un proceso de adjudicación directa. Esto tiene que ser prácticamente inmediato, tiene que ser adjudicado el contrato a una persona que cuenta con la maquinaria, personal y equipo especializado para llevar a cabo esos labores. Eso ocurre cuando hay casos fortuitos. Entonces, más o menos ese es el proceso de
los procesos de selección de los cocontratantes del gobierno? Pues, de nuevo, muy interesante, Cristi. Nos encantaría tal vez invitarte a una segunda ocasión al Claro que programa. sí, para que podamos ir delimitando un poco más sobre obra pública, porque hoy lo que nos interesaba era tenerte con nosotros, que nos amadrinaras. Exacto. Nos da muchísimo gusto y nos gustaría que contestaras nuestra pregunta obligada. ¿Cuál ha sido el momento que más te ha marcado como abogada, como persona? Mira, yo creo que sin lugar a duda, los momentos que nos marcan en la vida son momentos en los que tomamos una serie de decisiones importantes. Sin lugar a duda, creo que ha habido momentos sumamente importantes en la vida, en mi vida. El primero es cuando me titulé como licenciada en Derecho, porque a partir de ahí eh, entendí que esa era mi carrera, que esa era la carrera que yo había elegido, que me gustaba, que la quería amar y que era prácticamente de ahí en adelante mi vida. Así que traté de hacer mi mejor esfuerzo para lograr llegar a mis objetivos que me plantean. Y como la gente lo dice, las materias no las escoges tú, ellas te escogen a ti. Entonces, yo creo eso. La verdad es que a mí me escogió la obra pública por alguna razón, se dieron todas las coyunturas y creo que ese ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Y el segundo momento es el ser mamá. Ese es un momento sumamente relevante, creo que en la vida de todos nosotros, y son momentos que te marcan y son momentos de mucha felicidad. Y bueno, finalmente, pues también haber sido designada como segunda vicepresidenta de la Barra, para mí es un orgullo. eh, Ha sido un trabajo muy importante, pero les quiero decir que he tenido, bendito sea Dios, gente que me ha apoyado mucho. Víctor Olea, que es el futuro presidente de la Barra, ha estado conmigo, pero también los presidentes de capítulos, que son gente extraordinaria y muy trabajadores, como mi querido Juan Carlos Vázquez. Pues estamos contentísimos. Madrina, Gracias por tú eso. estrenas este episodio, tú estrenas este nuevo proyecto y queremos que, aunque sea virtualmente, pero nos des la patadita, ¿no? Sí, claro. Entonces, Que nos des la bendición y que de verdad nos hagas el honor de estar en una segunda reunión con nosotros, porque ahorita fue muy breve, pero hay muchísimas más cosas que nos gustaría preguntarte y por qué no hasta saber a qué le interesaría saber a los demás que saben menos de proyecto de infraestructura que tú nos puedas compartir. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pues yo encantada de ser su madrina. Estoy bien emocionada de verlos tan entusiastas. Me encantan, lo he dicho varias veces, me encantan los jóvenes. Encantada de estar cuando ustedes quieran con ustedes y platicarles más de la obra pública. Y, y bueno, pues les auguro que este va a ser un programa sumamente exitoso y cuenten con todo el apoyo de la barra. pero es un Pues, hecho. Te esperamos en una segunda episodio. pues muchas Claro que sí. Gracias, Cris. gracias por estar con nosotros. Oigan, ¿y ya escucharon sobre las modificaciones al reglamento de la famosa ley antitabaco? Sí, y está cañón, ¿eh? No manches, ya no voy a poder ni fumar en un bar. No me digas eso, pues cómo está la reforma que ya estaba medianamente regulado, ¿no? Sí, claro. Pero ¿de qué va esta nueva reforma, estos nuevos cambios? Pues mira, te cuento, lo que hicieron en esa nueva reforma fue prohibir que se difundiera en cualquier medio de comunicación. Ya no va a haber publicidad, tampoco en como en las cinditas que encontrábamos el clásico, la cajita de ahí de Marlboro. Marlboro, sí, exactamente, ya no se va a poder exhibir así, y así como el consumo de tabaco. Ya no vas a poder andar fumando en un parquecito o al aire libre donde haya mucha aglomeración de personas. Bueno, y a mí lo que me causa un poco de ruido es saber, la verdad, qué onda con estas prohibiciones, porque de haber espacios como libres de humo, realmente esto viene desde tiempo atrás, ya existían, nosotros vamos a hoteles, a restaurantes o lugares donde tienen su logo que dice prohibido fumar o espacio libre, exacto, o un espacio designado incluso exclusivamente para aquellos que nos gusta fumar, pero
¿Qué pasa entonces ahora si esas prohibiciones no son acatadas? Porque, digámoslo, la verdad, hay ocasiones en las que en estos lugares libres de humo hay gente que está fumando. Pues mira, te cuento, te pongo un ejemplo, ¿no? Si en los bares habían como la clásica salita y estaba ventilada con aire acondicionado y todo, tampoco ya no vas a poder fumar ahí. Y si te llega a encontrar la autoridad dentro de esos lugares fumando, a los lugares los van a poder multar y las multas son bastante altas, ¿eh? Pues entonces hay que ponernos a estudiar, y sobre todo a las personas que les gusta, ¿no? Sí, claro, que les gusta y a aquellas que tienen negocios donde van gente que le gusta fumar. Aguas con las multas. A ver, espérame, entonces también quiero pensar que no nada más la multa es para el consumidor, sino se va a tratar de una multa para las personas que tengan este tipo de negocios, este tipo de espacios. Sí, claro, ya no van a poder como el clásico de la Área de señora fumador. o el señor que salía con sus cajetillas vendiéndolas, ya no van a poder estar estos señores vendiendo productos de cigarros, de tabaco. Pues muy interesante, ¿no? Porque al final del día, pues se tiene regulado de cierta manera para que no se incentive estas acciones, este gusto para algunas personas, para otros muchas veces caen en la adicción, aquí respetando los gustos de, Claro, de claro. todos, ¿no? Pero pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Tanto establecimientos como personas que les gusta fumar, ¿no? Sí. Sí, sí. Para terminar, Lucy, ¿por qué no nos das la recomendación de este episodio? Claro que sí, Julie. Bueno, la recomendación de este día es que vean la película llamada El precio de la verdad, que más o menos, para no darles un spoiler, trata de un abogado que arriesga su carrera profesional por apoyar en un primer momento, mejor dicho, a un granjero, pero ese apoyo trasciende a básicamente todo Estados Unidos y a nosotros también, a todo el mundo. Este apoyo, como ustedes lo podrán ver, fue en contra de una de las empresas más grandes de Estados Unidos y pues creemos que también les puede inspirar un poco. Wow, resulta interesante, ¿eh? La voy a ver. Bueno, A ver. Vamos a verla. Bueno, en esta sección vamos a traerles diversos artículos, películas, como ya escucharon a Lucy, videos, información que pueda resultarnos interesante, ¿no? Bueno, y con esto terminamos el primer episodio. Gracias por escucharnos. Somos Jóvenes Barristas en Juicio y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Jóvenes Barristas BMA Tlaxcala. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Gracias. Adiós. adiós.